Introducción al derecho penal. En la clase anterior habíamos estado hablando respecto de los periodos de la evolución del derecho penal. Y habíamos terminado en el tercer periodo, que era el periodo humanitario, que tenía a su iniciador, eh, el verdadero renovador del derecho penal, el, el- el- el médico Cesare Bonesana, marqués de Beccaria. Y ahí habíamos hablado, en eso habíamos terminado hablando de los postulados de, de este profesor. ¿Ah? Y habíamos señalado al menos 12 postulados que él propicia en su libro Disertación sobre los delitos y las penas, 1764, algunos de carácter penal, la mayoría, y otros de carácter también procesal penal. Bien, ¿qué es lo importante dentro de todo lo importante de este profesor? Es que las ideas de Cesare Bonesana, Cesare, Cesare en latín, Bonesana, dieron o sirvieron de base para las ideas de la escuela clásica. Y a su vez encontraron su materialización en el Código Penal francés de 1791. Ustedes ven cómo lo que se hace en algún país, ¿no es cierto?, repercute también en otro. En este caso, este caballero era italiano, ¿no? Y sus ideas se plasman primero en el Código Penal francés de 1791 y luego en el Código Penal francés de 1810. Entre paréntesis, no nos olvidemos que la codificación en el mundo empieza durante el periodo de Napoleón. Ahí aparecen los grandes códigos, que fueron la base para la dictación de los otros códigos, primero en Europa, y de ahí se trasladan evidentemente a Latinoamérica, y porque estamos hablando de la cultura germano-latina, ¿no es cierto?, que es la que tenemos nosotros. La cultura en materia de derecho, estoy hablando. La cultura anglosajona también tiene que ver en el caso de todos aquellos que pertenecen a esa comunidad, o a la comunidad anglosajona. A los anglosajones, ¿no es cierto?, los descubrieron, o sea, los descubrió a todo Colón, la América, pero los conquistaron los ingleses, Estados Unidos, y Australia, en el caso de Canadá, Estados Unidos y Francia, en el caso de Nueva Zelanda, ¿cómo se llama?, ingleses, y a nosotros los españoles, con todas las consecuencias que ustedes conocen, que son algunos aciertos que tenemos en materia de literatura y gran cantidad de desaciertos en materia de las ciencias duras, básicamente. Bien, pero además de este movimiento desde el punto de vista del derecho penal que se inaugura, se pudiéramos decir así, con el marqués de Beccaria, además de este movimiento, se desarrolla otro movimiento de humanización de la justicia penal referido a otro aspecto, ¿no es cierto?, del sistema penal, que es el sistema carcelario. El sistema carcelario. Y también ahí hay algún tipo de reforma carcelaria. Un inglés, John Hughes,
John Howard, perdón, John Howard. Me confundí con el millonario norteamericano. John Howard. Escribió una obra que llamó El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. En Inglaterra y Gales. Año 1777. Esta obra la escribió este John Howard porque realizó estudios precisamente en las prisiones en Inglaterra y en Gales. Y propone una serie de principios ahora para una reforma carcelaria que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la reforma penal. Porque la cárcel, ¿qué significa? Significa, ¿no es cierto?, la parte retributiva de la conducta que se realiza contraria a derecho en materia penal. Es decir, significa la retribución. El mal de la pena, ¿no es cierto?, sistema carcelario, por el mal del delito. Así era como se entendió originalmente la pena penal. Entonces, esta idea la vuelca este señor John Howard en su reforma carcelaria y propone lo siguiente. Primero, un buen régimen higiénico y alimenticio para los reclusos, ¿no es cierto?, los que están privados de libertad. Un buen régimen higiénico y alimenticio. Imagínense que ahora, bueno, el régimen alimenticio sí ha variado. En el caso de Chile incluso no solamente el Estado se encarga de otorgarles alimentación a los reclusos, sino que además el recluso, si quiere procurarse la alimentación por su cuenta, se la procura por su cuenta. Y uno puede ver en todos los lugares, ¿no es cierto?, en que existe gente que está privada de su libertad, cómo están las filas de gente afuera, normalmente mujeres, que son las esposas o las cónyuges, qué sé yo, las convivientes, lo que sea, la pareja, que le llevan el almuerzo todos los días al recluso, o día por mes. Me parece que todos los días, por lo menos aquí en Hacha, uno día que pasa por ahí, está a la hora del almuerzo lleno de gente afuera, lo cual significa un trabajo extra para Gendarmería, porque hay muchos que se han sorprendido en todas las cárceles del país, que en la cazuela, ¿no es cierto?, entre medio del caldo, de la papa, de la pata de pollo, qué sé yo, va una bolsa bien amarradita, bien selladita, y adentro lleva coquita, no lleva comida. Así que hay que estar revisando ahí, ¿no es cierto?, metiéndole un dedo al caldo que está caliente también. Ustedes se cuenta cosas de la vida diaria, este profesor. Bueno, es que ese es lo que ocurre y cómo se cometen delitos. Hace unos meses atrás pillaron cosas que no ocurrían nunca antes. Yo nunca, antes de ahora poco, había escuchado que sorprendieran a un abogado que ingresaba droga a la cárcel. No me tocó a mí en mi época de ejercer la profesión. Ahora ya han pillado a varios, ya incluso a uno lo pillaron que llevaba la droga en los zapatos, un abogado. Imagínense, estudiar derecho para después andar vendiendo droga y transportándole los zapatos. Bueno, entonces, buen régimen higiénico y alimenticio. Segundo, disciplina diferente para los procesados y los condenados. Claro, por una razón bien simple, porque en el caso de un procesado es una detención transitoria que puede ser muy, muy corta, mientras que el condenado no, tiene un tiempo más largo y más determinado.
El tiempo del procesado puede variar de repente. Una persona que está sometida a prisión preventiva, a lo mejor, por X razón que ocurre durante la investigación en el sistema actual, puede que se le conceda la libertad. Entonces, deja de estar privado de libertad. Mientras que el condenado ya está condenado y tiene que, ¿no es cierto?, tanto el condenado como Gendarmería fijar su mente en otro objetivo. Cómo esa persona realiza alguna labor para que cuando salga, ¿no es cierto?, salga con algún tipo de ahorro que hace dentro de la cárcel. Hay un sistema, la última vez que lo vi era bastante bueno para los que trabajan, porque están obligados a ahorrar, claro, porque lo que tienen que gastar adentro prácticamente nada, están obligados a ahorrar como el 75% de lo que ganan. Entonces, claro, cuando sale tienen un poquito de plata, ¿no es cierto?, no sé, para hacer algo. No sale, antes salían hasta antes de esto, salían hasta sin plata para la micro. O sea, lo dejaban, le abrían el portón de la cárcel, ¿no es cierto? Bueno, amigo, usted terminó su condena, hasta luego. Y se queda parado ahí porque no tenía ni plata para la micro. Ahora por lo menos tiene para la micro. Y más. En tercer lugar, propone que se les entregue, no sé si decir estudio, o que se les entregue nomás religión, religión, que se les entregue educación no solamente religiosa, sino que educación moral, educación religiosa y educación profesional. Claro, muy importante, muy importante. El otro principio que viene es trabajo obligatorio de los reclusos. Trabajo obligatorio de los reclusos. Acá, en el código, ustedes van a ver que hay una distinción en el sentido de que a veces se habla de reclusión y otras veces se habla de presidio, o viceversa, presidio y reclusión. ¿Y esto en qué consiste? Lo dice el propio Código Penal. Consiste en que aquellos que han sido condenados a presidio están obligados a trabajar. Y los que están condenados a reclusión no están obligados a trabajar. Bueno, imagínense que realizar una labor que le signifique, ¿no es cierto?, algún tipo de remuneración al recluso, ya significa, ¿no es cierto?, un problema, porque no tenemos muy buenos trabajos dentro de la cárcel para que puedan realizar los reclusos y puedan juntar algún dinero. Entonces, si encima si no tienen la obligación de hacerlo, imagínense lo que es un recluso todo el día, ¿no es cierto?, encerrado. O sea, aunque salga de la celda, pero igual está encerrado dentro de un espacio, la cárcel en su conjunto. A pesar de que ahora los que hayan ido a la cárcel de Hacha por X razón verán que hasta tiene una plaza, claro, una plaza chica, no va a ser como un parque, una plaza, y tiene ciertos lugares, ¿no es cierto?, por lo menos para que estiren las piernas, que se yo, conversen, caminen por ahí los reclusos, no solamente están en la celda. Pero si tienen, ¿no es cierto?, el día ocupado con un trabajo, y encima, o además de eso, tiene cierto tipo de educación moral, si hay una biblioteca, etcétera. Bueno, algunos, no todos, evidentemente que hay algunos que no les va a interesar nunca ninguna de esas cosas, pero lo que les interese, si pueden hacerlo, que lo hagan, Muy importante. Antes en las cárceles el trabajo era obligatorio. El trabajo era obligatorio. Así que, ¿cómo se llama? Eso también lo propone este señor Howard, John Howard. Otro principio que propone Howard es la separación
tanto por sexos como por edades, dentro de la cárcel. La separación tanto por sexos como por edades. Sí. A ver, hablemos de las edades primero. Sí, no es conveniente, ¿no es cierto?, que los condenados, ¿cómo se llama?, adultos, estén con los menores, ¿no es cierto?, eso de todas maneras. Porque sí, pues se pegan muchas mañas ya del adulto al menor, porque recién viene, ¿no es cierto?, naciendo a la vida. Mañas de todo tipo, no necesariamente que sean para cometer delitos, sino que de todo tipo, ¿no? Y por sexo también porque, digamos, el sexo mismo, ¿no es cierto?, eh, lleva, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a la realización de lo que es el amor, por ejemplo. Entonces es muy difícil ¿cómo se llama?, de poder tener un entorno dentro de una cárcel para que se realicen esas acciones amorosas. Que respecto a los condenados que están condenados ellos, ¿no es cierto?, en este caso los varones o las mujeres, hay un sistema para que los domingos, etcétera, y se piden y todo eso, y incluso puedan mantener entonces las relaciones hasta sexuales. Pero otra cosa es tenerlos juntos a los que están procesados o condenados dentro de la cárcel. Porque ahí imagínense, si otro recluso, ¿no es cierto?, empieza a molestar a la compañera, qué sé yo, a la pareja de otro, se van a producir peleas tremendas, ¿no? Entonces, eso lo propone John Howard también. Claro, y además a la época de él era todavía la forma de ver el mundo mucho más angosta que lo que está haciendo ahora, ¿no es cierto? También propone el llamado régimen celular, es decir, básicamente que cada reo tenga su celda, celdas para uno, celdas para uno. Claro, eso es el ideal, pero todo a las finales se traduce ¿cómo se llama?, patrimonio del Estado. Permiso. Permiso un segundito.
estábamos en que explicando que John Howard proponía, ¿no es cierto?, que hubiera régimen celular. Yo les decía que se trata de un problema, ¿cómo se llama?, de ingresos del Estado. Claro, mientras mejores sean las dependencias para los reclusos, mejor, pero el problema es que siempre, sobre todo en los estados pobres como el nuestro, como toda Latinoamérica, claro, hay unos lugares mejores que otros, ¿no? Acá en Chile es complicado, ¿no es cierto? Hay hacinamiento, pero en comparación con el hacinamiento que uno ve en las cárceles, por ejemplo, de Brasil, ¿no?, de Perú, ¿para qué hablar de Centroamérica? O de México, ¿no? Si acá hay en una celda, qué sé yo, 3 reos, 3 detenidos, en Brasil hay una celda un poco más grande que hay 30 o 40. O sea, ahí hasta el vestíbulo de la cárcel está lleno de presos. Entonces, son situaciones horribles. Entonces, ese es el régimen celular, claro, que estén aislados, cosa que en la noche duerma tranquilo, tenga la posibilidad, no sé, de escuchar música bajito, de pensar, qué sé yo, etcétera, ¿no es cierto? Tener una cierta tranquilidad, una cierta comodidad. Eso significa en el fondo régimen celular. También propone John Howard el acortamiento de las condenas. El acortamiento de las condenas. Y por último, propone John Howard el otorgamiento de certificados de buena conducta a los reclusos cuando hayan cumplido su condena. Claro, para que consigan trabajo, ¿no es cierto? Esto es las proposiciones. Ahora, como ocurre a veces, ¿no es cierto? Como ocurre a veces, las ideas de John Howard no fructificaron inmediatamente en Europa, porque él era inglés. Él escribió su libro basado en el estudio de las prisiones de Inglaterra y Gales, ¿no es cierto? Wales, el príncipe de Gales. Estamos hablando de Inglaterra. Entonces, se suponía que debería empezar primero a regir este sistema, ¿no es cierto? O sea, estas ideas que se plasmaran en un sistema carcelario inglés. No, primero empezaron en Estados Unidos. O sea, cruzaron primero el Atlántico, las ideas de John Howard, y, ¿no es cierto?, se aplicaron primero en el sistema carcelario norteamericano que en el inglés. Lo mismo ocurrió antes con las ideas de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? De la Revolución Francesa, de que se plasmaron antes de Francia, se plasmaron en Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos. Libertad, igualdad y fraternidad, primero en Estados Unidos, las ideas básicas de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos con unos periodos que entran en una tremenda barbarie, ¿no es cierto?, el país Francia, ¿no? Mientras que después de la independencia en Estados Unidos, 1770 y tanto, ya empieza la constitucionalidad, la codificación, después, etcétera, ¿no? O sea, un periodo de auge. Por eso que Frank Sinatra, en una canción emblemática, ¿ya?, que tienen los norteamericanos, no sé si ustedes han escuchado hablar de un caballero que fue muy famoso, cantante y actor, que se llamó Frank Sinatra. Era superstar.
Este caballero dio un concierto el año 1974, el 74, uno de los varios conciertos que dio, masivo, transmitido a todo el mundo, y ahí cantó una canción, como digo, emblemática para los gringos, que se llama What is America to Me, que es América para mí. Y uno va escuchando la canción y va viendo qué es lo que es América para los norteamericanos. Pues se hace esa pregunta. Se hace esa pregunta. Y ahí, como se llama, en esa canción, una de las frases es que somos un país que llevamos 200 años de crecimiento. 1874, 1774, 1874, 1974, y cuando dio el concierto, 200 años de crecimiento, en todo sentido, Estados Unidos. Ahora anda pasando una época mala, pero se la han sabido arreglar hasta el momento, como superpotencia, digo. Entonces, aquí hay un dato bien curioso, porque generalmente España viene siempre, ¿no es cierto?, a la cola en relación con Europa. Pero en este caso, relacionado con las ideas sobre las cuales escribió para su reforma carcelaria John Howard, las había estudiado antes, fíjense ustedes, un español, Tomás Cerdán de Tallada, y separado Tallada. Tomás Cerdán de Tallada. Porque John Howard había, como se llama, escrito el año 1777 para Inglaterra y Gales. Y Tomás Cerdán de Tallada, su obra Visita de la cárcel y de los presos de Valencia, donde propone ahí una serie de principios, la había hecho casi 2 siglos antes, 1574. Más de 2 siglos antes. Y a su vez, nosotros, fíjense usted, nosotros, el primer reglamento carcelario de Chile fue en 1778. 1778. Espero que esté modificado. Sí, está modificado. 1778. ¿Cómo se llama ese primer reglamento carcelario de Chile? La instrucción para el alcaide de la cárcel de Santiago. La instrucción para el alcaide de la cárcel de Santiago. No se olviden que de la cárcel es el alcaide con I, no es alcalde con L como el de la municipalidad. Me imagino que todos lo sabrán, pero igual, porque yo sé que siempre hay algunos que hasta esas cosas no lo saben. Con eso terminamos el tercer periodo, el humanitario, que se inicia con el Marqués de Beccaria. Y el cuarto periodo, que se llama contemporáneo o científico, es el que estamos viviendo hasta ahora, ¿no es cierto? Y que se inicia con la publicación del libro de Lombroso, disertación sobre los delitos y las penas. ¿Y cuál es la característica del periodo que rige hasta nuestros días? Que aparecen en el derecho penal las otras ciencias. Las ciencias de la naturaleza, las ciencias de la biología, las de la física, de la química, aparecen en el campo del derecho. Sobre todo en los estudios de medicina legal. Cuando uno hace el curso de medicina legal, se encuentra también así haciendo una pequeña, ¿cómo se llama?, historia así como la que estamos viendo ahora en relación con el derecho penal, de la medicina legal.
y se encuentra con que en el 1800, o sea, en el siglo XIX, en los años 1800, a partir de 1800, empiezan las publicaciones ya de manera no solamente importantes en volúmenes, sino que también importantes en los avances de los estudios de medicina legal, es decir, de los estudios de la biología, de la física o de la química, o de todo junto, y de la naturaleza, estudios que sirven para resolver un problema legal de la ley positiva. ¿Cuándo se entiende que una persona ha nacido? Entonces, cuando ello en el artículo 74 lo dice, es porque antes se estudió el problema del nacimiento en, ¿no es cierto?, medicina, para traducirlo, ¿no es cierto?, a la parte de derecho. Entonces lo estudió seguramente en manuales de medicina legal que ya había. ¿Cuándo se entiende que una persona está muerta? La parte contraria, nacimiento, muerte. ¿Cuándo se entiende, como dice Bello, hay un artículo ahí, no sé, 74, creo, 70 y tanto ya, que dice, de la época del nacimiento se presume la concepción no menos de 180 días contados, no menos de 90 días contados atrás, ni menos de 180, etc. ¿Qué es lo que es eso? Medicina legal. Lo que está diciendo es que desde el día que nace se presume que pasaron no menos de 6 a 9 meses, desde la época en que procrearon a ese nuevo ser, desde que se produjo la unión de las células, masculina y femenina. O sea, desde el momento en que tuvieron relaciones sexuales los padres, porque según lo que se dice, más o menos pueden permanecer los espermatozoides dentro del claustro materno hasta unos 3 días, más o menos, para que se produzca la fecundación. Es decir, no es en el momento, sino que puede ser también después. Entonces, como estamos viviendo este periodo, que se caracteriza porque irrumpen las ciencias en los estudios del derecho, entonces con eso nos basta. Lo que sí tenemos que empezar a estudiar ahora son las escuelas penales. Las escuelas penales. Hay 3 grupos de escuelas penales. La escuela clásica, la escuela positiva y una serie de escuelas que se llaman las escuelas eclécticas, que tienen un poco de ambas y algunas innovan en alguna cosa de lo que dice la escuela clásica o la positiva. Y estas escuelas intermedias o eclécticas son la escuela del positivismo crítico, la escuela de la política criminal, la escuela dualista, la escuela humanista y la escuela técnico-jurídica. Digamos algunas palabritas respecto de cada una de estas escuelas, porque de eso se trata. Aquí, ¿no es cierto?, nos vamos a referir en cada una de estas escuelas, muy brevemente, lógicamente, a la responsabilidad criminal, al delito, al delincuente y a la pena. Al delito, al delincuente y a la pena. Les reitero que los apuntes que nosotros le entregamos son apuntes básicos, así lo dice en la portada de los apuntes. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando a mí me tocó estudiar no habían apuntes básicos. Los únicos apuntes eran los que hacía uno mientras escuchaba la clase del profesor, en todos los ramos. No había.
y nos daban a nosotros una lista de los manuales que habían en cada ramo en la literatura nacional e internacional a veces, como ocurría por ejemplo con Derecho Romano, en donde todos utilizábamos un manual de 2 tomos del profesor Arias Ramos, que mientras yo era alumno, fue un delegado de él, no delegado, sino que un profesor también famoso de Derecho Romano, que era Álvaro Dors. Bien, a la Chile. Entonces, vamos a hablar de eso, y lo que les acabo de decir es para recordarles que ustedes en cada una de las ramas del derecho que estudian deben procurarse al menos un manual. Al menos un manual. Estos apuntes son eso, son apuntes. Que uno los trata de hacer, ¿no es cierto?, lo mejor posible. Pero son apuntes. Son apuntes. Así que, porque ahora, desgraciadamente, ¿no es cierto?, desgraciadamente, ¿de qué se trata? Se trata de obtener el título estudiando lo menos posible. Que no nos veamos la suerte entre gitanos. Estudiando lo menos posible. Hay algunos, ¿no es cierto?, que claro, por su cuenta no tienen esa idea, pero en general sí. Entonces lo que no se dan cuenta los alumnos es que después van a necesitar saber las materias, porque ese es el material de trabajo de un abogado, saberse las materias que va a utilizar en el ejercicio de su profesión, y no solo sabérselas, sino que sabérselas no bien, sino que sabérselas muy bien, muy bien. Entonces, si no se las saben, no pueden estudiarse, por ejemplo, en materia penal, todo el asunto del dolo, por ejemplo, si no estudiaron Derecho Penal 1. No pueden. No pueden. O de la culpa, o de lo que sea. O de un delito en particular. Porque como muy bien dijo un profesor en la época mía, en la época que era estudiante, uno cuando está trabajando tiene poco tiempo para estudiar. Tiene, pero poco. Mientras que ahora uno tiene todo el tiempo para estudiar, pues si es estudiante. Salvo algunos que hablan de mire, yo estoy trabajando, profesor, aquí. En la época mía, al menos desde tercero para adelante, estábamos casi todos trabajando. Incluso terminamos de tercero hasta que terminamos la carrera, todos trabajando. Son datos que les doy con el objeto de que en el día de mañana les vaya bien, no que les vaya mal. Entonces, la primera escuela, la escuela clásica, se inicia con becaría, ¿no es cierto? Si esos son los postulados de él, los que provocan el cambio de lo que existía hasta ese momento. Básicamente, ¿no es cierto?, la legalidad de los delitos y las penas. No hay delito ni pena sin ley previa. El principio de legalidad. Entonces, desde becaría hasta un autor de apellido Pesina, también italiano, con 2 S, Pesina, va esta época clásica, esta escuela clásica. ¿Y qué es lo que hace esta escuela? Es que constituye un movimiento de reacción en contra de los excesos que habían hasta antes de becaría. Reacción en contra de los excesos del derecho penal. Y eso, por eso la valentía de becaría para denunciar todas estas cosas. Excesos que venían desde el periodo, ya no del primero, que era de la venganza privada, ¿no es cierto?, que era peor todavía, pero ahí el hombre era más primitivo. Pero ya venía desde la época, ¿no es cierto?, de la venganza divina o pública. O pública.
Ya habían algunos, eran imperios, pero digamos países con otro nombre, por ejemplo el caso era de Roma, no era Italia en esa época, era Roma, y Grecia. Ya había ahí un poder público fuerte, y ese poder público fuerte se encargaba, ¿no es cierto?, de la sanción penal. ¿Mm? Entonces, esta escuela clásica comprende dos períodos. ¿Mm? Un período que se denomina filosófico o teórico y otro, el segundo, que es el período jurídico o práctico. El primer período se caracteriza por la heterogeneidad de sus contenidos. Eh, se trataba de todo, claro, ¿no es cierto? Se estaba empezando recién en esta escuela. ¿Eh? Incluso se dice que había contradicciones. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la empezada de esto. Que había contradicciones. Entonces hay estudiosos de esta parte de, ¿no es cierto?, de la historia del derecho penal. Por lo menos se dice que había contradicciones en cuanto a los fundamentos del derecho penal. Lo importante entonces, lo más característico era que se trataba de todo. Se trataba, es decir, se hablaba, se escribía derecho penal, de todo, de todos los temas. Y el segundo periodo jurídico práctico sintetiza en un cuerpo orgánico de doctrinas las concepciones penales que existían a esa época. La labor de sistematización. Y esto lo hace el profesor Carrara. Se produce, no solamente él, pero digo, el más importante, en este periodo se produce la sistematización de todos los estudios del derecho penal que habían hasta la época, desde lo que empezó Beccaria. Carrara tiene una obra importantísima. ¿Cómo se llama? La cosa curiosa, a mí me tocó estar en el como fiscal judicial de la Corte de Apelaciones en el primer aniversario de la Corte. Y ¿cómo se llama? Y ahí se produjo el acto, estamos hablando del año 1984, o 85, no me acuerdo, por ahí. Y ahí, ¿cómo se llama? Se produjo, ¿no es cierto?, se produjo la donación formal, aunque todavía no se entregaban, pero de hecho se le produjo la donación desde la Universidad de Tarapacá que no era universidad, creo que era la Universidad de Tarapacá, sí, de los libros de derecho que había, ¿cómo se llama?, en la Universidad de Tarapacá, se los donaron a la Corte de Apelaciones de Arica. Y entre esa biblioteca estaba justamente el programa de Carrara, que me parece, no me acuerdo si son 10 o 12 tomos. 10 o 12 tomos. Deberá estar todavía en la Corte de Apelaciones de Arica, por si alguno en algún momento quiere consultar la obra de Carrara, el programa, ahí está.
Entonces, ¿qué es lo que dice la escuela clásica? Entonces, vamos a analizar los resultados de la escuela clásica desde el punto de vista de la responsabilidad penal, del delito, del delincuente y de la pena, como dije. En relación con la responsabilidad penal, ¿qué dice la escuela clásica? Que la responsabilidad penal se funda en la responsabilidad moral. Y esta, a su vez, la responsabilidad moral se funda en el libre albedrío. ¿Y el libre albedrío qué representa? Representa la doctrina o la teoría de la autonomía de la voluntad. Perdón. Sí. Entonces, repito, porque como estoy acá en la casa y solo, si alguien toca la puerta o algo, tengo que salir a abrir, ¿eh? Si me llaman por teléfono, así que por eso les estoy pidiendo disculpas cuando eso ocurre, ¿eh? Entonces, para la escuela clásica, la responsabilidad penal se funda en la responsabilidad moral, la cual tiene su antecedente en el libre albedrío. Y el libre albedrío, a su vez, representa la doctrina o el pensamiento, como uno quiera llamar, de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es lo que significa? Esto ustedes lo han escuchado un montón de veces, autonomía de la voluntad. Significa que el ser humano, ¿no es cierto?, tiene la facultad de discriminar entre los distintos motivos de conducta y que se le presentan, lógico, y de decidirse para actuar en un sentido o en otro, sin sujeción a reglas de ningún género. Aquí es donde está la crítica que se le hace después por la escuela que viene, que es la escuela positiva. O sea, yo tengo la facultad de discriminar qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a portar, en otras palabras. Y puedo discriminar sin ninguna interferencia de nada, sin ninguna injerencia de ningún otro factor que no sea solamente mi libre albedrío. Eso es lo que opinaba ¿cómo se llama? En este sentido, la doctrina clásica. Y se decía, en esa época, que la delincuencia es la manifestación de la voluntad, pero orientada hacia el mal. Claro. Para que el ejecutor de un delito pueda ser declarado culpable y además responsable, estamos hablando de su conducta, ¿no es cierto? Culpable por su conducta, responsable por su conducta y merecedor de una pena, es condición indispensable, o como se dice, una condición sine qua non, que en el momento de actuar posea una voluntad inteligente y libre que le permita comprender la naturaleza del acto que está realizando, que está ejecutando, y libre para elegir si ese acto lo realiza o no. Es decir, el libre albedrío como se entendía en su verdadero significado desde el punto de vista de esta escuela. Eso es, en teoría, el libre albedrío. Tener la posibilidad de poder discriminar, de poder decidir entre hacer esto o lo contrario, o esto y aquello, etc. Desafortunadamente, y eso es cierto, no siempre el ser humano, en un momento dado, en un lugar dado,
está en situación de realizar plenamente su autonomía de voluntad. Seguramente que siempre van a existir, por lo menos en los tiempos actuales, ¿no es cierto?, van a existir algún tipo de circunstancias que van a hacerlo, que van a ser tenidas, que van a ser tomadas en cuenta, van a ser tomadas en cuenta. Eso entonces en relación con la responsabilidad criminal. En relación con el delito, ¿qué dice la escuela clásica? La escuela clásica dice que el delito sostiene que el delito, no es un ente o un fenómeno de hecho, sino que es un ente jurídico. Hago el teléfono. Un momentito. Ya. El delito entonces para la escuela clásica es un ente de derecho, es un ente jurídico, resultante, este fenómeno jurídico, este ente jurídico es resultante de la contradicción entre la conducta y lo que la ley sanciona. Claro, es decir, el delito es la violación de una norma jurídica. ¿Qué es lo que dicen los artículos relacionados con el homicidio? Cualquiera de las 6 formas del homicidio. El código nuestro sanciona el homicidio empezando por teniendo en cuenta la gravedad del homicidio. Empieza por el que tiene la pena más grave y así va bajando. Parricidio, que contiene en el inciso segundo el femicidio, parricidio, homicidio calificado, homicidio simple, auxilio al suicidio, homicidio en riña, infanticidio. 6. Como les digo, dentro del parricidio está el femicidio, que lo único que prácticamente pasa es que se le pone nombre nomás a la conducta que está en el inciso primero, cuando se trata de que la víctima, ¿no es cierto?, del delito es una mujer. Así es que, ¿cómo describe la ley todos los tipos de homicidio? Lo que está diciendo es el que mate a otra persona viva. El que mate a otra. Entonces, lo que ocurre es que a mí me sancionan cuando yo cumplo con el mandato
que está contenido en la ley. Es decir, yo mato a otro y me sanciona como autor de homicidio. Pero, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo es cumpliendo con la norma a través de mi conducta. Pero en el fondo eso es una relación de contradicción, ¿no es cierto? Y constituye la violación de una norma jurídica. Yo hago lo que la norma está describiendo y por eso me sanciona. Y así con todos los tipos penales. Eso es lo que podemos decir entonces. Hay que acordarse de esta parte bien importante en relación con el delito, que es un ente jurídico para la escuela clásica. No es un fenómeno de hecho. Vamos a ver que para la escuela que viene la positiva es justamente un fenómeno de hecho, consecuencia de una serie de otros factores. Y después dentro de las escuelas eclécticas vamos a ver, ¿no es cierto?, que para algunos es un fenómeno, ¿no es cierto?, jurídico, y a la vez es un fenómeno de hecho. Bueno, después, ¿qué es lo que es el delincuente ahora? No se olviden que estamos viendo del delito, la responsabilidad penal, el delito, el delincuente y la sanción. ¿Qué es lo que es el delincuente? Como lo dijimos delante, el delincuente es un ser racional, dotado de libre albedrío, que obra sin estar sujeto a influencias extrañas, así que no tengan que ver con la conducta. Libre por lo mismo, dice la escuela clásica, de optar entre el bien y el mal. Es decir, el bien, el respeto a la ley, y el mal, lo contrario. La violación de la ley. Claro, la escuela clásica, ¿no es cierto?, vamos a ver que tiene sus deficiencias para explicar algunas cuestiones como le pasa con todas las teorías. Por eso que esto es difícil, el derecho penal es difícil. Porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien, ¿no es cierto?, dice que la persona es libre de optar entre el bien y el mal al realizar una conducta? Claro, correcto. Si yo mato a otro para robarle, o por venganza, o por celo, etc., parece que está mal, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo mato a mi padre porque está matando a mi madre, a la cual hacía objeto ya desde hacía tiempo de malos tratos violentos? ¿Qué pasa ahí? Y en una de estas situaciones que está, no sé, pues está matando a mi madre, sí, más allá de la legítima defensa de tercero o de pariente, pero en relación con el bien y el mal, ¿estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal? Partiendo de la base que era la única chance que tenía de matarlo para defender a mi madre. Es decir, en el fondo estamos hablando de antijuridicidad, es decir, que no hay una causal de justificación, ¿cierto? Son varias. Entonces, por ahí, crítica a esta escuela, porque el libre albedrío, como digo, funciona, pero hasta por ahí nomás. Sobre todo ahora que estamos viviendo esta sociedad que se llama sociedad del riesgo. Sociedad del riesgo. Desde que uno sale a la calle, y ni siquiera desde que uno sale a la calle, uno en la casa está expuesto a riesgo. Expuesto a riesgo. Sobre todo en un país sísmico. A lo mejor uno tiene una casa, ¿no es cierto?, y hizo una construcción de madera mal hecha, y a lo mejor hay un temblor más o menos fuerte y se cae la construcción y le cae en la cabeza un palo grande a uno. Hasta en la casa. Ni siquiera estoy hablando de los accidentes domésticos, resbalarse en la tina cuando se está duchando, qué sé yo, en el mismo baño cuando sale, que se hizo sacar la mugre, hasta se mata. O como esas personas, esa señora, me acuerdo que hace algunos años, no ha sido el único caso, una señora que, pobrecita, no se dio cuenta, creo que estaba con hawaiana, y la lavadora estaba haciendo corte porque había un poco de agua alrededor
o estaba húmedo, ¿no? Alrededor de la lavadora, y la señora pisó ahí sobre la parte húmeda, circundando la lavadora, no en la lavadora, sino que circundando la lavadora, y le dio un golpe de electricidad y la mató a la pobrecita. Una dueña de casa. Sí, uno en la casa también puede tener accidentes. Los viejos es típico de los accidentes de los viejos, por eso que hay que andar atento, ¿no? Y claro, cuando uno está viejo ya hace agua por todos lados, ¿no es cierto? O le duele una pata, o un brazo, o la cabeza, o la oreja, o escucha mal, o que bueno, ¿para qué decir cuando ya hay gente que tiene una enfermedad declarada? Ya, sí, desgraciadamente la dejé así. Entonces, el delincuente, ¿no es cierto?, que es un ser racional dotado de libre albedrío, que obra sin sujeción a influencias extrañas, es libre de optar al realizar una acción. No se olviden que una serie de acciones constituyen una conducta, por eso se habla de acción o de conducta, ¿no? Al realizar una acción, ¿no es cierto?, o conducta, puede optar por realizar el bien o realizar el mal, es decir, delitos, violación de la ley. O sea, el que delinque, según esta escuela, hace mal uso de su libertad, de su libre albedrío. Y por ello, las penas deben recaer sobre este atributo de la personalidad, que es precisamente la libertad. Y por eso es que existen las penas privativas y las penas restrictivas de la libertad, y que son aquellas que constituyen el eje, ¿no es cierto?, del sistema represivo. Sobre todo ahora que no existe la pena de muerte. Así que ese es el delincuente para esta escuela. Claro, la libertad, un bien jurídico inmaterial, ¿no es cierto?, que se traduce en cuestiones materiales, pero es un bien jurídico inmaterial. Mucha gente prefiere vivir en sistemas pobres, ¿no es cierto?, donde haya libertad, y no en sistemas mejores, desde el punto de vista del consumo, pero no hay libertad. El dicho ese, prefiero tomar una taza de té con pan pelado que estar reprimido. Claro, lógico. Entonces, por último, la pena. La pena. ¿Para qué existe la pena? ¿Para qué se impone la pena? Para restaurar el orden que ha sido quebrantado por el delito. Y por eso que la pena, al igual que el delito, constituye un orden jurídico, un ente jurídico. Entonces, el delito es el que perturbó ese estado natural, si pudiéramos decirlo así, ¿no es cierto?, de derecho, que existía antes de cometerse, y la pena viene a restaurar este desequilibrio, ¿no es cierto?, este mal. Entonces, el delito es un ente jurídico y la pena es su consecuencia y por ende otro ente jurídico. Y entonces, para la escuela clásica, la restauración del orden jurídico quebrantado por el delito se obtiene mediante una compensación. ¿Qué compensación? Del mal que el delito le causa al individuo que lo cometió con el mal de la pena, con el mal de la pena que le impone la sociedad al delincuente. ¿Cierto? El delito le causó un mal a un individuo o al Estado, los delitos contra el Estado, ¿no es cierto? Y ese mal, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, se restaura, o sea, el orden jurídico quebrantado por ese mal se restaura mediante la aplicación de la pena. La pena, entonces, para la escuela clásica ejerce una función retributiva. Es un castigo que tiene por objeto que el delincuente
expíe el delito. Eso es. Y no se intimida solamente con la amenaza de un castigo que está impuesto en la ley, sino que se intimida con la realización de esa amenaza, que es la aplicación de la pena. Así no se le dice, mira, si tú cometiste homicidio, te vamos a castigar con presidio mayor. Actualmente depende del tipo de homicidio, pero digamos en las normas generales, presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo simple o presidio perpetuo calificado. Estamos hablando de homicidio o parricidio. No solamente se le dice en la ley, oye, amenazándolo. La ley, lo que dice ahí la ley es lo que se aplica en definitiva. Se dice que procede el presidio perpetuo simple, en ese caso, ¿no es cierto?, se le aplica el presidio perpetuo simple. No se termina el asunto con la pura amenaza. La pena no debe ser arbitraria. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que la escuela clásica recoge los postulados de Beccaria, ¿no es cierto? Entonces, la pena no persigue la arbitrariedad, sino que debe ser proporcionada a la gravedad del hecho que el delincuente causó. Debe ser una relación con la realidad objetiva del delito, la pena. Y debe estar prefijada en la sentencia. El sistema clásico de la proporción penal. Pena prefijada en la sentencia. Esta es una cuestión que yo también, cuando me toca impartir derecho penal 1, lo hablo de la pena en relación con el momento en que debe ser fijada. Porque hay sistemas en los cuales la pena se queda prefijada en la sentencia, como es el caso del sistema chileno. Usted, más allá de los beneficios, de 80 beneficios que hay, estamos hablando solo de la pena, queda prefijada en la sentencia. Usted es condenado a presidio mayor en su grado medio, ya, de tantos años y días. Pena prefijada en la sentencia. Hay otro sistema en el que la ley señala los mínimos y los máximos de la sentencia y deja al juez la atribución de fijar exactamente el tiempo de cumplimiento de la pena, que es el sistema básicamente anglosajón y que se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, ahí la ley le dice al juez, mire usted a y el juez le dice a su vez al condenado, cuando le dice rise, o sea, párese. Y el juez le dice, lo condeno a cumplir no menos de 10 años ni más de 20 en prisión. Ahora, ¿cuánto va a cumplir exactamente? Si 10 y 10 meses o 19 años y 5 meses, eso lo va a fijar el juez, porque hay, dependiendo del sistema, al carcelario que se esté aplicando en el Estado, etc. Entonces hay posibilidades de, ¿no es cierto?, mejorar la posibilidad de salir antes, etc. El sistema ese más flexible, desde ese punto de vista. Aquí es más flexible porque la ley es tan engorrosa que a través de ciertos beneficios se viola totalmente después la sentencia, como es el caso de la libertad condicional, que ni siquiera ahora se cumplen los requisitos que establece la propia ley de libertad condicional, los requisitos generales para poder dar una libertad condicional. No les voy a hablar de nuevo del que mató a la niñita de 16 años y que antes había matado, ¿no es cierto?, a la señora con un niñito chico también, y que la señora jueza de Valparaíso, ministra, le dio la libertad condicional. Pero así es, porque son sistemas no claros,
que hay 80 interpretaciones, etc. Entonces llevamos dos sistemas. Uno de la sentencia, la pena fijada en la sentencia, sistema chileno, la pena que fija un mínimo y un máximo y se le otorga al juez la posibilidad de señalar exactamente cuánto es lo que va a cumplir. Y tercero, el sistema que se ha aplicado normalmente en los países en que están dominados por ideologías que en algunos lugares han sido transitorias y en otros se han transformado casi en eternas, porque nunca cambia la ideología en el país, en donde es el juez el que decide, cuánto tiempo va a durar la pena. ¿Cuánto tiempo va a durar la pena? Por ejemplo, imagínense ahora, en Rusia, a este señor que es opositor al gobierno del presidente Putin, que creo que aprobó una ley que lo autoriza para gobernar hasta el año 1934, ahora ya lleva gobernando, este es el segundo periodo, ¿no? Ya ni sé cuántos años lleva gobernando, y ahora puede gobernar hasta 1934 con una ley que se aprobó por ahí, ¿eh? Este caballero que Navalny, que le dieron veneno, deben haber tantas pruebas. Este señor Navalny llegó envenenado, lo lograron llevar a Alemania, en Alemania lo llevaron a un hospital, lo salvaron primero y después lo estabilizaron y bueno, y después se recuperó y volvió porque él quiere ser presidente de Rusia. Entonces había participado en unas manifestaciones, no es nada de protesta tirando bombas, molotov, nada, porque ahí lo condenan a cadena perpetua. Protestas nomás, así como las protestas aquí en Santiago. Estoy en contra de la AFP, que aquí, que allá, pum, protesta, pum, detenido, pum, 3 años y tanto, la última condena, 3 años y tanto. Pero a él los hechos habían ocurrido en Moscú y lo juzgó y condenó un tribunal de Moscú. ¿Y dónde está cumpliendo la sentencia? Los 3 añitos y tanto, en Siberia. En Siberia, donde llega, creo, la temperatura como hasta los 50 y tantos grados bajo cero. Imagínense. En Siberia. Imagínense acá una cosa así, cuando acá está el asunto de que la familia tiene que estar cerca del reo, y eso que somos un país subdesarrollado, que todo está malo, todo está malo. Pero aquí, imagínense, no sé si llamarlo beneficio, pero estamos a años luz de adelantado en relación con otros países. Así que esto es lo que está ocurriendo. Ahora entró en una huelga de hambre el señor Navalny, creo que lleva 30 días de huelga de hambre. Y está mal. Todo el mundo que hace una huelga de hambre empieza a estar mal, obvio. Así es que es complicado. Hace como 2 meses atrás, yo no tenía la menor idea, la verdad. Vi sin querer una de estas películas reportaje, sobre de estas personas que luchan por los derechos civiles, por los derechos humanos, en China actual. Este caballero murió hace algunos años atrás y le dieron, creo que murió por los 90, y le dieron el premio Nobel en ausencia. Había muerto el pobre, justo le habían nominado para el Nobel, ¿cómo se llama? Y no alcanzó, ¿cómo se llama?, a ir a recibir su premio. ¿Qué es lo que hizo este caballero? Era participante, y él era uno de los directivos de las protestas que hay en China. Nunca cometió un delito de gravedad, digamos. Ni un delito, como digo, ni tirar bombas incendiarias, nada. Él era sí, de lo que llamaba a la protesta.
O sea, en los países con cierto nombre sí se puede protestar, en los otros no se puede protestar. Y le dieron el premio en ausencia. Y ahí en el reportaje, triste la película, un gallo se pasó casi la vida entera cumpliendo pequeñas sentencias, una no tan pequeña porque en una le tiraron 8 años. Pasó casi desde los 21 por ahí, o 20 y tantos, se la pasó en la cárcel. 2 añitos, 3 añitos, 1 y medio, así, y se la pasó casi toda la vida en la cárcel. Y en la última vez le habían dado la libertad, estaba cumpliendo, le habían dado la libertad, porque ya estaba con un cáncer galopante, pobre. Pero se pasó casi toda la vida en la cárcel. ¿Por qué? Por protestar contra el régimen chino. Por protestar, no por salir a hacer maldades. Bien. Desgraciadamente, muchas veces la gente ni reconoce después de esto. Sí, claro, le dieron el premio, todo muy bonito para los familiares, qué sé yo, tienen el premio honor en la casa seguramente, le rendirán tributo a su pariente, pero el resto ya se murió nomás. Y para los que están en contra, ¿para qué decir? Para la parte ideológica, ¿para qué decir? Ahora, esta escuela clásica, desde el punto de vista de sus postulados de orden político, fue de gran progreso para el área penal. ¿Por qué razón? Postulados de orden político, es decir, postulados de dirección del derecho penal, ¿no es cierto? De para dónde empezó a ir el derecho penal. ¿Por qué? Porque proclamó el principio de la legalidad de los delitos y las penas. Es decir, ya quedó claro ese principio de que no hay delito ni pena sin ley previa. Tanto el delito, es decir, la descripción de la conducta, como la descripción de la pena, tienen que estar fijados en una ley con anterioridad a la fecha del delito. En segundo lugar, proclamó el principio de la irretroactividad de la ley penal. De la irretroactividad de la ley penal. La ley penal, ¿no es cierto?, que está descrita con anterioridad al momento en que se comete el delito, rige para lo futuro. Rige para lo futuro. Bueno, pero, ¿no es cierto?, ahí la doctrina, desde hace tiempo ya, dice que la ley penal rige para lo futuro en todo aquello que tiene por objeto agravar, ¿no es cierto?, la ley penal en contra del reo, que se llama in malam partem. Pero en todo aquello que tiene por objeto mejorar la pena al reo, ahí sí que puede regir para atrás, in bonam partem. Y por eso que el Código nuestro dice que si, una vez dictada la sentencia, dice que si se exime el hecho de toda pena o se le aplica a ese hecho una pena menos rigorosa, se va a estar a ella para su cumplimiento. Es decir, si cuando está como se llama, cumpliendo, se modifica la ley que lo condenó y exime ese hecho de toda pena, queda sin pena, sale para callar tiro. Y si le aplica una pena menos rigorosa, o sea, es decir, se rebaja la pena, entonces se aplica la pena rebajada. Artículo 18. Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Ahora viene en bonam partem. Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigorosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Si la ley que exime el hecho de toda pena o le aplica una menos rigorosa se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia, en primera o única instancia deberá modificarla de oficio a petición de parte.
O sea que no solamente antes que se dicte la sentencia, que se modifique la ley mejorando la situación de la pena al reo, sino que también después que se dicte la sentencia. Porque para eso hay dos incisos. Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie la sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Inciso siguiente. Si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, el mismo caso anterior, se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, o sea, no como en el inciso anterior, antes de dictada la sentencia. Aquí ya está ejecutoriada la sentencia. Sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que le hubiera pronunciado dicha sentencia deberá ajustarse a ella su juzgamiento. Es decir, en favor del reo. La pena. Bien. También proclamó el principio de que la función penal compete exclusivamente al Estado. Es decir, el principio, ¿no es cierto?, de que la función pública del Estado es la que está encargada, que bueno, todas las funciones del Estado son públicas, o sea, el Estado está encargado de la aplicación de la pena. Bueno, así en general también se dice que esta escuela introdujo garantías procesales, ¿no es cierto?, el levantamiento del secreto de los sumarios, ¿cómo se llama?, la fijación del tribunal antes de que, ¿cómo se llama?, de que se cometa el delito, ¿sí?, el juez natural, etc. Bien. Y también en esa onda que seguía, ¿no es cierto?, con Beccaria, se afirmó la necesidad de rebajar las penas, de moldear, mejor dicho, la pena, de morigerar las penas, o sea, de hacerlas menos gravosas, menos infamantes, como eran hasta antes de Beccaria. Claro, se trató de mejorar todo. Esto es los postulados de esta escuela clásica desde el punto de vista de sus postulados de orden jurídico. Pero también se ven los postulados de esta escuela desde el punto de vista de sus fórmulas jurídicas, en el sentido de que se vio, ¿cómo se llama?, incapacitada esta escuela clásica para, ¿cómo se llama?, contener la delincuencia. Siempre parece que la delincuencia ha ido siempre avanzando en el mundo. De repente a lo mejor retrocede, pero después parece que avanza más. Es como esos casos, ¿no es cierto?, de la gente que hace régimen alimenticio, para bajar de peso. Y después que hace el régimen, sufre cualquier cantidad, después otra vez, ¿no es cierto?, termina el régimen y se le vienen más kilos encima todavía. Parece que con la delincuencia pasa algo parecido. Esto relacionado con la reincidencia y la delincuencia juvenil y además infantil. Bien, eso es lo que podemos decir respecto de la escuela clásica. Ahora vamos a decir lo mismo respecto de la escuela positiva. Respuesta de la escuela positiva. También la vamos a analizar desde el punto de vista de la responsabilidad penal, del delito, del delincuente y de la pena. Siempre las escuelas, por lo menos cuando hay dos importantes, una es respuesta a la otra. Entonces, esta escuela positiva, que nace como una especie de reacción a la escuela clásica, ¿no es cierto?, dice, mire, aquí estamos desenfocados. Aquí el énfasis no hay que ponerlo en el delito, sino que en el delincuente. Es decir, en el que lo comete el delito. Dice que el conocimiento acabado del problema delictivo requiere el estudio del hombre delincuente.
del hombre mismo, desde el punto de vista físico y psíquico. Y además del medio físico y social en que este hombre, este ser humano, comete delito. Y dice que ese estudio de este hombre que comete el delito debe hacerse con un enfoque naturalista y subjetivo. Esta escuela tiende a realizar un estudio más profundo y completo del delito, porque precisamente a diferencia de la escuela clásica no lo aprecia solo como un fenómeno o como un ente jurídico, sino como un fenómeno antropológico, sociológico y jurídico al mismo tiempo. Y acá hay tres grandes personajes que son los que le dan, no sé si creación misma, pero los que llevan la escuela en sus hombros, por decir así, que son Lombroso, el antropólogo, Ferri, el sociólogo, y Garófalo, el jurista. Es predominantemente subjetiva porque concentra su atención, como dije, en el hombre delincuente. En el hombre delincuente. Niega la existencia del libre albedrío, todo lo contrario de lo que decía la escuela clásica. Como lo dijimos. Hay otras circunstancias que determinan la conducta humana. No está totalmente libre, absolutamente libre, el ser humano para poder discurrir entre si hacer el bien, es decir, cumplir con la ley, o hacer el mal, cometer delito, es decir, quebrantar la ley o incumplir la ley. Entonces, veamos en el mismo orden los postulados de esta escuela. Primero, la responsabilidad criminal. La escuela clásica parte, ¿no es cierto?, reconociendo el libre albedrío. Esta opina lo contrario, rechaza el libre albedrío, niega el libre albedrío. Porque dice que el libre albedrío no es una cuestión atingente al derecho penal, sino que a otras áreas del conocimiento humano, que son o la filosofía o la metafísica. Bueno, en una época filosofía y metafísica se confundían, vendría a ser lo mismo. Ahora parece algunas diferencias. Entonces dicen que el libre albedrío no es de resorte del derecho penal, sino que de la filosofía. Y afirman que no hay libertad humana, como hace la responsabilidad penal, y fundamenta la responsabilidad penal en la responsabilidad social. Y dice una frase para establecer este principio muy precisa, para establecer que la responsabilidad penal se funde en la responsabilidad social. Y es una cosa muy simple, dice: todo individuo responde de los delitos que ejecuta por el solo hecho de vivir en sociedad. Es decir, por el solo hecho de convivir, ¿no es cierto?, con los demás. Sí, si uno vive con los demás, ese solo hecho es el fundamento de nuestra responsabilidad penal. No hay problema acá de elección por el libre albedrío entre una conducta buena o mala. No. El solo hecho de convivir con los demás me hace que si yo cometo una acción que quebranta la ley, ¿no es cierto?, debo responder por ella. No distingue entre imputables e inimputables.
aunque según esta escuela, la sanción no debe ser la misma para los imputables que para los inimputables. La escuela positivista, estudiando el delito, al contrario de lo que sostiene la escuela clásica, para la cual el delito es un ente jurídico, para esta es un ente de hecho, producto de un complejo determinismo integrado por factores, como dijimos, antropológicos, sociales y físicos. Un complejo determinismo, es decir, son muchas las circunstancias de cada uno de estos factores que operan en la comisión de un delito. El delincuente es un individuo que ejecuta un hecho dañino a los intereses de los demás con los cuales vive. Es decir, dañino al ente social, al ente colectivo. Y mejor dicho, dañino a los intereses colectivos, cualquiera que sean las condiciones o circunstancias en que se encuentre. Y sostiene que la mera imputabilidad física trae consigo la responsabilidad penal. O sea, hay que averiguar si la persona tiene sanidad física y mental, y ese solo hecho lo hace imputable. Imputable. Claro. Aquí se habla, estamos en la escuela positiva, todavía no son los tiempos como ahora, ¿no es cierto? Cuando se empieza. Aquí se habla básicamente de la sanidad física. La mera imputabilidad física trae consigo la imputabilidad penal. Claro, se conocían menos las enfermedades mentales, un cierto tipo de desorden, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí vamos a quedar jóvenes.